Ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo Monreal. Ricardo, estamos en contacto. Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Una disculpa, yo sí te escuchaba, pero por algún error técnico en la telefonía tú no me escuchabas. Bueno, en el auditorio, pero estamos a tus órdenes. Gracias, Ricardo. Estamos tratando de explicar qué es lo que ha sucedido a partir del viernes en que se da esta inédita renuncia. Digo inédita porque desde que se reformó el Poder Judicial en lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia, ningún ministro había renunciado. ¿Cuál es el camino, Ricardo, antes de que entremos en detalles de si ya hablaste o no hablaste con Eduardo Medina Mora? ¿Cuál es el camino, legal, de acuerdo con la Constitución, que habrá de seguirse para llenar la vacante que deja Medina Mora? Mira, hay dos alternativas. Una vez que ya el presidente ha aceptado la renuncia del ministro, el Senado decide por mayoría simple si la acepta. El Senado mañana da cuenta y tiene dos alternativas. Una, turnarla a comisión para invitar al ministro a expresar sus comentarios, ampliar su renuncia o ampliar sus justificaciones y sus motivos. Y se ha optado, de acuerdo con los datos que esta mañana he conversado con la presidenta, de que habrá en el Pleno la discusión, porque yo por interpósita persona, Pepe, he conversado con el ministro y ha dicho él que no desea comparecer, que no desea ampliar ningún otro comentario y que no tiene el deseo de asistir a la Cámara de Senadores, que él ha expresado su deseo irrevocable, su deseo definitivo de separarse de la Suprema Corte de Justicia, y en razón de eso nosotros respetamos ese derecho y por esa razón será el Pleno de la Cámara de Senadores la que determine mañana la procedencia, que obviamente no hay razón para rechazar la renuncia que de manera irrevocable y definitiva ha planteado el ministro de la Corte. Y entonces, ¿qué sigue? Una vez que se acepta la renuncia de manera formal, se espera que el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, envíe al Senado de la República, que es al que corresponde esta materia, le envíe la propuesta de una terna. En efecto, mira, Pepe, es muy importante lo que decías tú hace un rato, porque en efecto no hay un precedente, o sea, no ha ocurrido nunca un asunto de estos, Pepe. Los ministros se han retirado, algunos por muerte u otros por otra cosa, pero nunca una renuncia desde 1931 con el ministro Vázquez del Mercado, siendo presidente Ortiz Rubio, el presidente Ortiz Rubio. Y este asunto viene desde 1824. La primera constitución, Pepe, incluso establecía que los cargos de ministro eran vitalicios. O sea, había una imposibilidad perpetua para que procediera un nuevo nombramiento. La última vez, la renuncia por causa grave, como la ley lo establece, la Constitución lo establece, esta proviene la primera ocasión en la Constitución del 57, de 1857, y se sometía solo al Congreso, Pepe. En aquel momento, la causa grave la calificaba el Congreso de la Unión. Luego, ahora, en el 17, Pepe, se mantuvo y se sometía la renuncia por causa grave, decía el artículo 99, al Congreso. Ya en 1928, Pepe, después de la Constitución del 17, cambia y se somete al Ejecutivo y al Senado por primera vez. Pero todos esos antecedentes que te digo, antes era solo el Congreso. Entonces, este artículo 99 constitucional pasa a ser el actual 98, que es donde nos toca resolver, y que dice que solo pueden los ministros renunciar por causa grave, sometida al Ejecutivo
y al Senado. Ahí hay un punto muy interesante, perdón la interrupción, Ricardo Monreal. Si en este caso, Eduardo Medina Mora, el ministro renunciante, no explica la causa grave que lo motiva a renunciar justamente, se abre automáticamente la puerta a la especulación de cuáles fueron realmente los motivos que lo llevaron a presentar la renuncia. Y ahí cabe cualquier cantidad de teorías, como el hecho de que Medina Mora fue un protector del grupo que había en el poder cuando llegó a la Suprema Corte, en este caso encabezado por Enrique Peña Nieto y los que querían tener poder para poder tener, en fin, se abre mucha especulación de que es adversario de Andrés Manuel López Obrador, que le está cobrando el haber protegido en un momento dado, cuando tenía otras funciones, el haber protegido a aquellos que hicieron toda la guerra posible al hoy gobernador del estado de Chihuahua para que no llegara justamente a la presidencia, sino que ganara el del PRI, y que hicieron todo lo posible para golpear a López Obrador en su campaña política. Es decir, se abren todas las posibilidades de especulación. Sí, Pepe, yo te concedo razón en el sentido de que esta situación, esta circunstancia, este hecho inédito se abre y genera estas conjeturas, estas especulaciones, todas o muchas de ellas, Pepe, desde mi punto de vista, alejadas de la realidad, alejadas del buen juicio, y especulaciones que intentan simplemente confrontar una opinión pública con el Ejecutivo, dado que se especula hay una intromisión indebida. No, no es así. Yo no lo considero así. Creo, porque lo he comentado con el ministro por interpósita persona, un agente de confianza, yo no he podido hablar de manera directa con él, pero sí lo he hecho con un agente de confianza. No, él ha decidido, porque además están las puertas abiertas del Senado, que no quiere, él prefiere ya cerrar el capítulo de esta especulación de la que tú te has referido, y que además no es solo tuya, sino que es en la opinión pública y en varias partes se especula. Y él prefiere que se dé paso a la conclusión de su mandato, dado que ha expresado que su renuncia es con carácter irrevocable y definitivo. Ahora bien, Pepe, es muy importante lo que dices, porque las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sí, es correcto lo que tú afirmas, solamente procederán por causas graves. Y estas causas graves y la propia renuncia serán sometidas al Ejecutivo. Se entiende, Pepe, que estas renuncias son calificadas por el Ejecutivo. Y si éste las acepta y las califica, como ya ocurrió desde el jueves pasado, las envía para su aprobación al Senado. O sea, al Senado en estricto derecho ya no le toca calificar si fueron o no graves estas violaciones o las causas que originaron al ministro a renunciar. Este artículo, Pepe, es muy importante decirlo. Este artículo que establece las renuncias por causas graves viene de la Constitución del 17, y la última reforma fue incluso recientemente, bueno, no recientemente, en 1996. Es la última reforma y se traslada del artículo 99, que era el contenido de lo que estoy leyendo, de lo que estoy señalándote, de lo que te estoy expresando, lo cambia al artículo 98. Te leo concreto la expresión al público para que más o menos tengamos idea de lo que estamos hablando y ubicarnos en el debate. Dice el artículo 98, que antes era 99, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, punto y coma. Serán sometidas al Ejecutivo, y si éste las acepta,
las enviará para su aprobación al Senado. Eso es, en términos llanos, lo que la redacción expresa, Pepe, en el artículo 98 constitucional, con los antecedentes históricos que te he referido con anterioridad. Hay un punto, Ricardo Monreal, finalmente, si me permites. La oposición en el Senado buscaba que el ministro Medina Mora acudiera a exponer esas razones de gravedad que lo orillaron a dimitir, a fin de evitar lo que estamos comentando, especulaciones. Sin embargo, la oposición a Morena en el Senado acusa que la mayoría del partido oficial, la mayoría de Morena, bloquearía cualquier solicitud de comparecencia, por lo que prevén que el martes se apruebe la renuncia, ya que para ello se requiere de mayoría simple, lo que tú me has dicho. Y te pregunto, bueno, ahí la oposición dice, no, que venga y que explique la causa grave. Y que pues no va a ser así porque Morena lo bloquea, y Morena ya no quiere ni saber nada. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy coordinador del grupo mayoritario de Morena y nunca hemos bloqueado nada. Esta es otra afirmación falsa de la oposición o del bloque de la oposición. No es así, Pepe, es totalmente falso que Morena esté bloqueando. Al contrario, si el ministro decidiera venir, están las puertas abiertas y las condiciones políticas realmente puestas para que él exprese lo que a su derecho convenga. Pero tampoco, Pepe, podemos obligar al ministro a que venga. Yo no soy pilmama de ministros, ni le voy a torcer el brazo al ministro Medina Mora para que venga a fuerzas al Senado de la República, o que venga forzado con bayonetas o pistolas o auxiliares de la policía para que se presente a rendir su declaración. Ni es indiciado, ni somos un órgano de investigación, ni tampoco somos un órgano de persecución de delitos. Yo respeto el derecho que tiene el ministro a no acudir al Senado, pero eso no puede volver a insistirse y a golpear a Morena, que es Morena el que bloquea el derecho del ministro a acudir a expresar lo que a su derecho convenga. Lo digo categóricamente, si el ministro Medina Mora desea venir al Pleno o a comisiones, será bienvenido. Morena no tiene ningún problema por dejar que el ministro exprese lo que a sus intereses convenga y echar por la borda, por la tierra, todas esas especulaciones que generan solo desinformación y solo generan confusión en la opinión pública. Nosotros lo que deseamos es que se aclare y que se diga la verdad siempre, Pepe, y siempre abordaremos con toda transparencia y de manera frontal cualquier situación que se presente en el Senado de la República. La designación de quien va a ser él o la que llene la vacante, ¿se toma por mayoría calificada o basta la mayoría simple? No, Pepe, en el caso de ministros de la Corte, de magistrados de tribunales, incluso de integrantes de órganos autónomos, se necesita la mayoría calificada, es decir, construir el consenso amplio de los partidos. Morena solo tiene 59 votos de 128, es decir, ni siquiera la mayoría simple tenemos. Cada acto que realizamos tenemos que hacer un esfuerzo de consenso con los otros grupos parlamentarios. Hoy no será la excepción. Tenemos que hablar mucho con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el Verde, con Movimiento Ciudadano, con el PES, con el PT, para poder abordar un acuerdo, porque se requiere, Pepe, la mayoría calificada de la terna que enviara el presidente de la República en los próximos días. No hay otra manera más que construir con mucha paciencia y mucha tolerancia la posibilidad de una ministra o de un ministro que, de acuerdo con la Constitución y la última reforma de paridad, pareciera ser que tenemos que provocar, promover y lograr que fuera una mujer la que sustituya a un hombre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hubo precisamente una propuesta anterior del presidente de la República en donde dos ministras, bueno, dos aspirantes a ministras fueron rechazadas. ¿Podría cualquiera de ellas volver a intentar, es decir, si el presidente así lo decide, volver a presentarse? Mira, Pepe, tendrían que pasar, es una muy buena pregunta, porque se ha especulado de estas dos mujeres, que por cierto, son estupendas. Si te refieres a Loreta, es una mujer extraordinaria con una capacidad intelectual y una actitud de incorruptible impresionante. Si te refieres a ella y si mal no recuerdo, otra persona, si te refieres a ella, yo creo que ya no están en tiempo. A Verónica de Gives, que también fue candidata a ministra de la Corte, y otra más, la licenciada Maya de Querétaro, que también fue Celia Maya, si mal no recuerdo, también fue integrada en esta terna de mujeres, de la cual resultó ministra, la actual ministra Yasmín. Entonces, en el caso de las dos, si mal no recuerdo, Pepe, están inscritas dentro de los 300, casi 300 candidatos a integrar la judicatura. En ese caso no podrían participar en la terna de ministras, al menos, Pepe, que ellas declinaran en una lista que ya se inscribieron y que la convocatoria está corriendo desde hace unos 15 días para poder seleccionar a los miembros de la judicatura, que en ese caso sí es por mayoría simple, es uno de los pocos casos que no existe mayoría calificada. ¿Eso descartaría entonces a Loreta Ortiz, a Yasmín Esquivel, en fin? No, Yasmín es ministra en este momento. Perdón, tienes razón, disculpa. Más bien sería Loreta y Verónica de Gives, que actualmente es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si ellas dos, yo no recuerdo ahorita, pero si ellas dos, o incluso Celia, si ellas tres están inscritas en el cargo o para ser miembros o consejeras de la judicatura, no pueden participar en la terna de ministras, al menos que ellas declinaran ser o seguir participando en este proceso que ya está corriendo, Pepe. Se están haciendo en este momento las entrevistas, las comparecencias, junto con los candidatos a magistrados electorales en 16 estados del país, y que se inscribieron cerca de 450 candidatos. Pues te agradezco tu tiempo y la explicación amplísima, Ricardo Monreal. Vamos a estar muy atentos y en contacto si nos permites. Para servirte y para servirle a todo el auditorio, para aclarar cualquier circunstancia, Pepe, siempre estaremos al habla de tu auditorio y de tu noticiero. Gracias. Un abrazo muy fuerte para el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, coordinador de la mayoría de Morena.